Hola a todos, mi nombre es María Alejandra Guerrero Ortiz, soy gastrónoma egresada de la Universidad de La Sabana, especialista en alimentación y nutrición en promoción de la salud de la Universidad Nacional de Colombia y futura magíster en pedagogía. Y no sé ustedes, pero este espacio se siente como cerrado, así que ¿por qué no me acompañan a salir de esta burbuja? Con mi proyecto Más que Cocinar, transformación de una práctica de gastronomía a través de la visibilización del pensamiento para fortalecer la comprensión profunda en estudiantes universitarios. Índice de contenidos. Para empezar, los antecedentes de la práctica de enseñanza estudiada. ¿Cómo llegué aquí? La verdad es que si hace 10 años me lo hubiesen preguntado, no sabría cómo contestar. Mi sueño desde pequeña era tener un restaurante. Pero la verdad es que cuando empecé a trabajar en restaurantes me di cuenta que definitivamente esto no era lo que yo quería y ahí me sentí completamente perdida. Empecé a explorar mis intereses y encontré que la nutrición y la educación me llamaban muchísimo la atención. Con respecto a la nutrición, estudié una especialización en la Universidad Nacional y con la educación fue un camino mucho más turbulento. Lo primero que hice fue acudir a mi profesora del pregrado, Ana María Filomena, a que me permitiera entrar a sus clases y observarla. No quería ver su tema, sino quería ver cómo ella dictaba sus clases, cómo era ella profesora. Esto porque fue de las mejores profesoras del pregrado que tuve. Todo lo que ella decía se me grababa con mucha facilidad y entendía todo lo que quería transmitir de sus conocimientos y además tenía una energía contagiosa y alegre que te invitaba y te provocaba a aprender. Así que empecé por medio de la imitación, como muchos empezamos. Cuando me di cuenta que la educación universitaria era algo que me apasionaba y a lo que quería dedicar mi vida entera, ahí es cuando decidí ingresar a la maestría en pedagogía y así cambiar esa imitación y esa vocación por una profesión. Es así como después de muchos años me encuentro aquí frente a ustedes contando mi historia y mi transformación. Segundo, práctica de enseñanza al inicio de la investigación. Para poder evidenciar una transformación, primero se necesita crear una imagen fija, como una fotografía, sobre cómo se desarrollaba la práctica de enseñanza antes de la investigación. Pero, ¿qué es la práctica de enseñanza? Esta es definida y fue trabajada en el contexto de la presente como fenómeno social asociado por el conjunto de acciones que se derivan de la relación contractual establecida entre una institución educativa y un sujeto, es decir, el profesor, cuyo propósito es que otro u otros sujetos aprendan algo. Esto definido por Alba y Ateortúa en el 2018. Referenciando a Alba, Ateortúa y Maturana Moreno el 2021, hay 3 acciones constitutivas que retroalimentan y funcionan de manera continua en la práctica de enseñanza. Estas son las acciones profesionales de planeación, las acciones profesionales de implementación y las acciones profesionales de evaluación de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Esto no debe confundirse, claro, con la práctica pedagógica, pues este estudia y evalúa la práctica de enseñanza y no directamente los aprendizajes de los estudiantes. La planeación se hacía sesión a sesión, de forma diaria y pocas veces diseñando más allá de la clase magistral. Asimismo, no se ponía por escrito. Rara vez se profundizaba con la intencionalidad clara en cada uno de los espacios o actividades y se enfocaba, por el contrario, en llenar el tiempo de clase con los contenidos temáticos determinados. Adicionalmente, con referencia a las acciones de implementación, se debe mencionar que la clase tenía una metodología unidireccional y mucho más jerárquica, completamente magistral. La profesora daba la información y los estudiantes la recibían. Se utilizaban recursos audiovisuales, pero alguna estrategia pedagógica fuera de lo anterior no se consideraba. Y aunque se intentaba fomentar la participación, no dejaba de ser un ambiente de recepción de la información más que de la construcción del conocimiento. Por último, las acciones de evaluación del aprendizaje de los estudiantes se veían como una prueba y no como un instrumento de recolección de datos, era una forma de control. La evaluación formativa no se veía como una evaluación y mucho menos como una forma de recabar información y visibilizar el pensamiento de los estudiantes, sino como un protocolo que era obligatorio realizar. Se entendía únicamente como una calificación. Tercero, contexto en el que se desarrolla la práctica de enseñanza estudiada. El análisis para el contexto de la práctica de enseñanza se hará a través de la teoría de la concreción curricular. Dicha teoría es toma de la taxonomía de los modelos de organización curricular. Esto con base a Maggi Pinojuste, Pérez, Tejada y Vintimilla.
Esta teoría tiene el propósito de atender a unas necesidades globales, interconectándola con el propósito de establecer una coherencia y una toma de decisiones premeditadas para el impacto en la vida del estudiante, de su aprendizaje y de la sociedad futura. Por tanto, los niveles de concreción curricular se presentarán de forma descendente. Para el hipercurrículo o currículum global, quiero abrir con la cita de Del Río y Álvarez en el 2004. Este se basa en garantizar que cada generación consiga hacerse humana del mejor modo posible, según es comprendido este desarrollo en cada momento histórico y por cada comunidad social. Por ello, para este nivel de concreción se toman en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la FAO y la ISO, o también conocida en español como la Organización Internacional de Normalización. El segundo nivel de concreción curricular, el macrocurrículo, se basa en la anuencia de leyes y acuerdos a nivel nacional e internacional que establecen criterios generales, tanto metodológicos como contenidos específicos y competencias a las que deben llegar los estudiantes. Por tanto, es importante mencionar, primero que nada, a la Constitución Política de Colombia de 1991. Dentro de la misma hay numerosos artículos, que son los que están viendo en pantalla, que pueden soportar la importancia, el derecho y el deber que tiene el Estado de promover y fomentar el acceso a la educación. Complementando a la Constitución, se tiene la Ley 115 del 94, por la cual se expide la Ley General de Educación. Además, se tiene la Ley 30 del 92, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. Con una relación más estrecha hacia la gastronomía, se quiere mencionar a la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRES. Esta empresa promueve el emprendimiento y hospitalidad y apoya desde diferentes ámbitos el fortalecimiento de la industria gastronómica y participa en la formulación de políticas públicas que la protejan. Y hablando de cocina colombiana, no podemos olvidar la Ley 2144 del 2021, que dictan las normas encaminadas a salvaguardar, fomentar y reconocer la gastronomía colombiana. Descendiendo un poco más, llegamos al nivel mesocurricular. Este, según Luna Serrano y Rosales Rodríguez, involucra las condiciones institucionales que configuran el trabajo docente, así como las características locales que presentan los programas. Eso quiere decir que en la presente investigación el mesocurrículo a estudiar es el de la Universidad de La Sabana. Esta tiene inclinación humana y la visión cristiana que perdura hasta el día de hoy está inspirada en el Opus Dei y en José María Escrivá de Balaguer. La Universidad de La Sabana tiene una apuesta sobre el aprendizaje experiencial y la enseñanza para la comprensión, para lograr la búsqueda perpetua de la verdad a través de los diferentes campos de las ciencias y formar personas capaces, íntegras y humanas. Excavando un poco más el mesocurrículo, dentro de los 24 programas de pregrado con los que cuenta la universidad se encuentra el programa de gastronomía en el que se desarrolló la investigación. Este programa está constituido por 4 áreas fundamentales para la formación de un gastrónomo profesional íntegro: estudios culturales de la alimentación, ciencia y tecnología de los alimentos, artes culinarias y gestión gastronómica. Haciendo un poco más de zoom, vamos a llegar al microcurrículo donde se desenvolvió la investigación. Este hace referencia al trabajo realizado en el aula, definido por el profesor como líder y conocedor de su saber. Esto, como señala Ruiz Pucha en el 2019, pues el microcurrículo es parte de las responsabilidades y del contrato del profesor. Aquí es cuando hablamos de todo lo de práctica de enseñanza. Y ustedes verán la pantalla y dirán, ¿pero la cocina también puede ser un aula? Pues sí, según la definición de Guerrero, Guevara y Rojas en el 2023, el aula es el ambiente de aprendizaje intencionado, donde se implementa la planeación profesional con el propósito de alcanzar los RPA al posibilitarse la interacción constante entre el profesor, los estudiantes y el saber. Esto, para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, se puede dar dentro de entornos físicos y o virtuales. Y el nanocurrículo, que hace parte del microcurrículo, es la flexibilidad e inclusión en el aula para cumplir con la promesa de educación en igualdad de condiciones para todos y todas. Cuarto, problema de investigación. Entonces, derivada de la reflexión de los antecedentes, se encontraron situaciones recurrentes en la práctica profesional de enseñanza, como cuáles. Con relación a las acciones profesionales de planeación hubo una inconsistencia. ¿Por qué había inconsistencia? Pues porque no se tenía la planeación escrita, habían cambios significativos de grupo a grupo.
Con relación a las acciones profesionales de implementación, se encontró que no había un flujo coherente al no tener la clase dividida en momentos o en secciones. Asimismo, no se tomaban en cuenta a los estudiantes como principales actores de su aprendizaje. Por último, en las acciones profesionales de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, se encontró que la evaluación se utilizaba como control y por tanto el protagonista de la clase se volvía el profesor y no sus estudiantes. Pregunta de investigación. ¿Cómo analizar la transformación de una práctica de enseñanza de gastronomía a través de la visibilización del pensamiento para fortalecer la comprensión profunda en estudiantes universitarios? Objetivo general. Analizar la transformación de una práctica de enseñanza de la gastronomía a través de la visibilización del pensamiento para fortalecer la comprensión profunda en estudiantes universitarios. Para esto se tienen 3 objetivos específicos. El primero es describir las características centrales de la práctica de enseñanza de la gastronomía de la profesora investigadora, desde sus acciones constitutivas de planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes de estudiantes universitarios para la identificación de fortalezas, problemáticas y retos que faciliten su transformación. Segundo, construir una propuesta pedagógica que, implementada a partir de ciclos de reflexión, permita la transformación paulatinamente de la práctica de enseñanza de la gastronomía y el desarrollo de comprensiones profundas en estudiantes universitarios. Tercero y último, valorar el impacto de la propuesta pedagógica desarrollada a partir del trabajo autorreflexivo y colaborativo de la profesora investigadora sobre la transformación de su práctica de enseñanza y el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Quinto, descripción metodológica de la investigación. A continuación se presenta el diseño metodológico y hay que tener en cuenta que el objeto central de la investigación es la práctica de enseñanza. Tiene un paradigma sociocrítico con un propósito transformador. Su enfoque es cualitativo. Tiene un alcance descriptivo analítico. El diseño metodológico es la investigación-acción educativa con un método de la Lesson Study. El plan de acción realizado a través de ciclos de reflexión. Instrumentos como las rúbricas de evaluación, registros de videos, fotografías, guías de laboratorio, entre otros. Y para técnicas tenemos, por ejemplo, la observación participante, grupos de discusión, trabajo colaborativo, documentación pedagógica y escalera de retroalimentación. Para el análisis de datos se usa la triangulación de datos. Como configuración pedagógica se basa en el constructivismo social de Vygotsky. El enfoque pedagógico es con base al marco de la enseñanza para la comprensión. Y la estrategia pedagógica es la visibilización del pensamiento. Sexto, ciclos de reflexión. Y aunque esta sección amerita ampliarse debido a que quiero luego profundizar un poco más en los siguientes apartados, voy a mantenerlo un poco corto. Fueron 5 ciclos de reflexión y 1 preliminar. El ciclo preliminar se hizo a través de preguntas dinamizadoras que tenían con el propósito de decir quién soy yo como profesor y se proyectó a ser el primer ciclo. El primer ciclo de reflexión al natural mostraba cómo era mi práctica de enseñanza antes de empezar esta investigación. Este ciclo, a pesar de que tuvo la menor preparación, fue el que mayores resultados arrojó porque era por donde tenía que empezar. Con el tiempo van a ver que durante los ciclos hay cosas que se van a repetir. ¿Y eso por qué? O porque son cosas que no se pudieron dominar o, por el contrario, fueron cosas exitosas que se quisieron mantener y se volvieron parte de la cultura de la clase. Segundo ciclo de reflexión, módulo micronutrientes, el efecto dominó, se empezaron a implementar los movimientos del pensamiento con hacer conexiones y la proyección fue sistematizar la planeación, plantear RPAs, visibilizar el pensamiento como estrategia central y mejorar el tema de los videos. En el tercer ciclo de reflexión, módulo desayunos, todos a desayunar, hubo una mejoría considerable, sobre todo en el aspecto de la planeación. El movimiento del pensamiento era preguntar y hacer preguntas. Y se mantuvo tener la clase dividida por momentos bajo el marco de la EPC. Para el cuarto ciclo, el sistema digestivo, el movimiento del pensamiento predominante fue descubrir la complejidad e ir más allá de la superficie de las cosas. Se dio un mayor empoderamiento a los estudiantes con respecto a su trabajo y a su evaluación y se les dio una sensación de seguridad al tener una guía.
De aquí surge tener en cuenta el tiempo y ponerse más en el lugar de los estudiantes, tiempo, estilos y ritmos de aprendizajes, e involucrar activamente la motivación en la planeación. Para el quinto y último ciclo, Magazine Dietas Hiposódicas, el movimiento del pensamiento principal fue considerar diferentes puntos de vista y perspectivas, lo que confirmó que muchos de los estudiantes no pueden ponerse en los zapatos de otro con facilidad y no pueden adoptar el discurso, con lo cual la proyección es trabajar en la empatía cognitiva, mejorar todavía en la gestión del tiempo y continuar con la investigación de la práctica de enseñanza. De igual forma, se tuvo una victoria muy grande, que fue llegar a plantear buenos RPA alcanzables, demostrables y pertinentes, que no solo se declaraban a los estudiantes, sino que eran alcanzados por ellos y veían en ellos la riqueza. Séptimo, hallazgos, análisis e interpretación de los datos. Se procede a nombrar y describir brevemente los hallazgos que surgieron a partir de los 5 ciclos de reflexión planteados. Esto se hizo a través de un análisis de datos sistematizado, extrayendo por medio de la reflexión hecha ciclo a ciclo. Esta matriz que están viendo en pantalla es la síntesis de las categorías a priorísticas y las categorías emergentes de la investigación tras el filtro y depuración por medio de la triangulación. Y así se puede hacer un seguimiento desde el fenómeno de objeto de estudio, siendo este la práctica de enseñanza, tras la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y las correspondientes categorías. La investigación tuvo 4 categorías a priorísticas. Las 3 acciones profesionales constitutivas de la práctica de enseñanza y los movimientos del pensamiento, y de cada uno se derivaron las categorías emergentes. Para la primera categoría priorística surgieron 2. Primero, la planeación sistemática y contextualizada, y segundo, la determinación de conceptos estructurantes. En cuanto a las acciones profesionales de implementación surgieron 4. La visibilización del pensamiento, el trabajo colaborativo efectivo entre estudiantes, los aprendizajes significativos y la comunicación asertiva en el aula de clases. Con respecto a la categoría priorística de acciones profesionales de evaluación de los aprendizajes, surgieron la concepción de la evaluación y la diversificación de sus agentes. Segundo, la evaluación formativa y retroalimentación continua. Y por último, la metacognición. Con respecto a los movimientos del pensamiento como categoría priorística, se mostró que la mayoría de los hallazgos derivados de los movimientos del pensamiento se desarrollaron en los hallazgos de las acciones profesionales de la práctica de enseñanza. Esto porque, como ya se explicó durante el desarrollo, los movimientos del pensamiento son los cimientos para el desarrollo de la práctica de enseñanza enfocada en la visibilización del pensamiento y la comprensión. Así que, aunque la mayoría de hallazgos de la categoría priorística ya fueron cubiertos en los demás, se quiere destacar 2. 1. Profundizar de forma autónoma y 2. Empatía cognitiva. Octavo, comprensiones y aportes al conocimiento pedagógico. Esta sección tiene el propósito de dar a conocer las comprensiones derivadas de los hallazgos y del análisis. Las comprensiones basadas en la definición de comprensión de Stone de 1999, en la que dice que el conocimiento debería ser flexible. ¿Y para qué sea flexible? Para que yo lo pueda utilizar en el día a día y fuera del ambiente del aprendizaje. Las comprensiones desde el contexto me dicen que entender y analizar el contexto no solo es útil, sino además necesario. Y esto es para crear una malla curricular coherente y pertinente. Esto según López Quirós en el 2011. Desde las acciones profesionales de planeación, si recordamos en el planteamiento del problema, hablamos de una incongruencia. Se halló que es necesario plantear RPAs, resultados previstos de aprendizaje, para poder tener una guía a cómo llegar a ese conocimiento y sobre todo a esa comprensión profunda. Para esto también se encontró muy útil tener un formato específico de planeación que pueda facilitar al profesor la labor de planear secuencialmente la clase y así apropiarse mucho más fácil de su saber. Si la planeación es el mapa, la implementación es zambullirse en ese océano de incertidumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Desde las acciones profesionales de implementación, aquí hablamos de llevar lo planeado a la acción. Y me di cuenta que si divido en la clase en momentos con el marco de la EPC, puedo llegar mucho más fácil a la comprensión de mis estudiantes. Siguiendo el marco del EPC y dividir la clase por 3 momentos hace que sea mucho más agradable para los estudiantes y mucho más fácil llegar a la comprensión. ¿Cuáles son estos 3 momentos de la EPC? La exploración, la investigación guiada y el proyecto final de síntesis. En la exploración, los estudiantes
pueden conectarse con el momento de la clase. Y aquí se les expresan los RPA. En la investigación guiada, ellos se sienten acompañados y seguros en su proceso de aprendizaje para que en el proyecto final de síntesis puedan afrontar el reto de la evaluación. Desde las acciones profesionales de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, puedo decir que esta fue la concepción que más cambió durante la investigación. Esto, como menciona Hammody y López Pastor, que la evaluación no es lo mismo que la calificación. Antes se tenía la idea de que eran lo mismo, mas sin embargo hay que diferenciar que la evaluación es mucho más rica y compleja y la calificación se limita a dar un juicio numérico. Esto hace que el cambiar la calificación por evaluación se vuelva un proceso mucho más horizontal y tiene 5 funciones que quiero destacar, que es formadora, es reguladora, es pedagógica, es comunicativa y es ambientadora. Desde los movimientos del pensamiento me di cuenta que es muy importante tenerlos en cuenta desde la planeación. ¿Por qué? Porque según Richard y Church, si los dejamos por fuera va a ser muy difícil lograr la comprensión profunda. Por tanto, estos movimientos del pensamiento, al tenerlos como centro, tanto en la planeación como en la implementación y en la evaluación, voy a poder lograr esto en mis estudiantes. Desde la Lesson Study se resignifica la práctica reflexiva, lo cual genera una colectivización del conocimiento al hacer eso mismo que estoy haciendo en este momento, que es compartirle mis aportes al conocimiento pedagógico. De esta forma y a través de la práctica colaborativa se llega a una profesionalización del quehacer docente y así se logra un crecimiento mutuo entre los colegas. En consecuencia con lo anterior, desde el plan de acción con los ciclos de reflexión se logra una mejora continua, pues hay una retroalimentación constante. Desde la transformación general de la práctica de enseñanza en la gastronomía universitaria. Para culminar con la sección, se cierra con lo que ha sido el objeto de estudio de la presente investigación, mi práctica de enseñanza. Se puede deducir que, al haber logrado dicha transformación, no solo se cumple el objetivo planteado en un inicio, sino que además comprendo el significado de la transformación de la práctica de enseñanza y el camino que puedo seguir a partir de ahora para continuar en este proceso interminable. Esto impactará en los aprendizajes significativos y profundos por parte de mis estudiantes y logrará también articular el contexto real con mis acciones y decisiones dentro del aula. Con respecto a la gastronomía de carácter profesional, propongo por medio de esta investigación la necesidad de que los profesores que imparten este saber comprendan su multidimensionalidad y la integren a sus lecciones en cada oportunidad posible, y también utilizar características del marco de la enseñanza para la comprensión. 9. Conclusiones. A modo de un procedimiento constructivo, se empezará por narrar las conclusiones hiladas a los objetivos específicos, para terminar con las conclusiones en relación con el objetivo general. Con base al primer objetivo específico que están viendo en pantalla, es posible concluir que fue llevado a cabo al establecer este antecedente y los cimientos de dicho objetivo de los capítulos 1 al 4. En esto se concluyó que en la fase de planeación se carecía de una estructura, contexto y sistematización. En la fase de implementación había una carencia en la diversidad de técnicas y herramientas. No se visibilizaba el pensamiento del estudiante y tampoco se centraba en lograr la comprensión por parte de mis estudiantes. Y en referencia a la última acción constitutiva, no se desarrollaba una verdadera evaluación compuesta de múltiples tipologías y con un objetivo formador, sino que simplemente se centraba en un marco de calificar y juzgar o darle un calificativo a un estudiante. Para dar respuesta a este segundo objetivo específico, se planteó desde las reflexiones docentes y la fundamentación teórica tomar como base la enseñanza para la comprensión y los movimientos del pensamiento, desde la planeación de las lecciones y los módulos. Esta nace de la necesidad de que los estudiantes comprendan todas las áreas del conocimiento de esta disciplina para poder crear resultados adaptables, innovadores y multidimensionales. Con el paso de los ciclos de reflexión, cuanto más afianzada se tenía esta apuesta pedagógica, más se lograba visibilizar el pensamiento de los estudiantes y se lograban aprendizajes profundos y significativos. Esto a luces del tercer objetivo que pueden ver en pantalla. La comprensión se podía evidenciar en numerosas ocasiones. Por ejemplo, los estudiantes traían a colación los temas vistos con anterioridad y creaban conexiones valiosas e incluso los llevaban a su vida diaria.
Quisiera destacar además el cambio en las acciones de planeación, como lo fue realizarla por medio de una matriz sistemática intencionada, descriptiva y seccionada por los 3 momentos del marco de la EPC: exploración, investigación guiada y evaluación. En la fase de implementación se potenció la visibilización del pensamiento de los estudiantes como estrategia pedagógica central, siempre en busca de la comprensión profunda. Y para finalizar con las acciones, quisiera destacar algo que me llena de orgullo, pues lo más valioso fue que en las acciones profesionales de evaluación hubo un cambio en la concepción de la evaluación, con lo cual se implementaron diversificación de los agentes de evaluación, a heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Así pues, también se incluyó la evaluación formativa, con su debida retroalimentación permanente y pertinente y la intencionalidad de alcanzar la metacognición, que se relaciona profundamente con la comprensión. Para concluir, quiero destacar la incorporación de movimientos del pensamiento desde la planeación a la evaluación, pues al usarlos de forma transversal y con las demás estrategias aplicadas a las acciones constitutivas, se puede lograr una comprensión profunda. Para finalizar con este apartado, hablaré con respecto al objetivo general. Y aquí se concluye que fue cumplido a cabalidad de forma satisfactoria. Se destacan como puntos sobresalientes el uso de los movimientos del pensamiento como cimientos para alcanzar la comprensión, el cambio en la planeación de ser desestructurada a una planeación sistemática y contextualizada, la implementación en donde se valoraba el punto de vista de los estudiantes, se impulsaba a que visibilizaran su pensamiento y se seguía un orden preconcebido en 3 momentos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes y, por último, se subraya la ampliación de las técnicas de evaluación y su frecuencia al cambiar la concepción de la misma. Y 10º, y para cerrar, recomendaciones. Surgieron una serie de recomendaciones, tales como: primero, el profesor debe ser el principal investigador de su propia práctica de enseñanza, siendo un proceso autorreflexivo y crítico. Segundo, profundizar en el trabajo colaborativo y no tener miedo de abrir las puertas de tu propia aula a otro colega. Tercero, planear cada actividad y cada decisión de una forma intencionada en pro del cumplimiento de los RPA y la visibilización del pensamiento. Cuarto, trabajar la comunicación y la empatía cognitiva con los estudiantes para así formar profesionales íntegros. Quinto, planear la investigación y volverla parte de la cultura de la clase y además planear dónde vas a almacenar las evidencias para que no te pase como a mí, que en los primeros ciclos se me perdieron las evidencias. Sexto, analizar y comprender el contexto donde se desarrolla tu práctica de enseñanza. Y séptimo, mantener la estructura dividida por momentos de la clase basado en el marco de la EPC. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante todo este recorrido. Estaré muy atenta a todas sus preguntas y nos vemos en un rato.